Esta noche vamos a traer un tema muy interesante e importante porque es un tema, como le decía al principio, que el pueblo de Dios necesita conocer. Y Luis Amaro nos trae ese tema y lo ha elaborado para que todos nos gocemos escuchando esto. Y se llama Absalón. Absalón fue hijo de David, pero tiene unas características que tenemos que conocer, porque en el mismo pueblo de Dios se levanta ese espíritu. Adelante. Y no quiero, dame un micrófono, por favor, para que ustedes puedan tener pie de cuán importante es esto y en lo que se ubica. Quiero que sepa que Absalón fue uno de los hijos de David y causó tanto daño a su propio padre que pretendió tomar el lugar de su padre, incluyendo hasta las concubinas que tenía su padre. Y es interesante porque este tema, él lo va a desmenuzar y lo va a explicar, tiene unas características que nosotros tenemos que observar dentro de los lideratos, ministerios dentro de la iglesia. Esas características nos van a ayudar para no cometer los mismos errores que ya la historia bíblica lo estableció. La idea de conocer todo esto es poder detectar a tiempo la actividad espiritual de Absalón, la cual no es permisible delante de Dios y ninguno de nosotros quiere para nosotros mismos. Amén. Amén. Mira a ver cómo está eso ahí. Micrófono acá. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia que está aquí. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos están mirando a través de las redes. Para mí es un honor estar aquí al frente de ustedes en esta noche para traer este estudio, ¿verdad? Es un privilegio de parte de Dios y le agradezco mucho al pastor también la oportunidad. Vamos a estar hablando en esta noche de Absalón. Como el pastor estaba diciendo, Absalón pues es uno de los espíritus que el enemigo está usando hoy en día para atacar mucho la iglesia, para atacar a los líderes de las iglesias, los pastores, atacar los matrimonios, la familia, ¿verdad? Trayendo una serie de características que vamos a estar desmenuzando poco a poco. Y quería, ¿verdad? A manera introductoria, leerle un poco de quién era Absalón. Absalón, según la Biblia, pues es un nombre propio masculino de origen hebreo. Y Absalón era el tercer hijo de David. Si vamos al libro de los Reyes, en este libro se destaca mucho la belleza de este hombre por su abundante melena, ¿verdad? Dice que este hombre tenía un cabello muy espectacular y en el libro de los Reyes destaca mucho esa hermosura. Y entonces el significado de Absalón es el padre de paz, ¿verdad? Lo que hemos leído esta historia, pues nos hemos dado cuenta que a pesar de que ese significado, ¿verdad? El padre de paz, este hombre no tenía paz y este hombre traicionó grandemente a su padre. Este hombre mató a uno de sus hermanos. Si vamos al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 14, ¿verdad? Ahí nos narra un poco de cómo fue que este hombre mató a un hermano. Y luego de ese suceso, pues lo vuelven, ¿verdad? A traer a la familia, y su padre era David, lo vuelven a traer delante de David. David, ¿verdad? Pues es su hijo, le da un beso, lo recibe de nuevo, ¿verdad? Y a través de este estudio vamos a ver que David era el rey, tipifica los líderes, tipifica al pastor, tipifica, digamos, al líder de adoración, tipifica, digamos, al líder de jóvenes, a los maestros de niños, a líderes de diferentes ministerios, tipifica al varón de la casa o a la madre soltera, ¿verdad? Que es la que lleva la rienda de un hogar. Y Absalón, pues era el hijo de David,
Y Absalón va a tipificar todas estas personas que se levantan en contra de un líder. ¿Amén? Y vamos a ir desmenuzando y vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 15, vamos a dar comienzo con el verso 1. Si lo puedes poner en la pantalla, gracias. Ok, dice en Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Verdad? Cuando empieza aquí a decir y aconteció después de esto, fue después del suceso que les dije, que él había matado a otra persona, lo vuelven a traer donde el rey, y en este verso podemos ver una característica, dos características que se destacan de él aquí. La primera es el orgullo, ¿verdad? Y a través de todos los días y las predicaciones y los estudios que hemos traído aquí por el pastor, se nos enseña que el orgullo no es de Dios y Dios no está ahí. Y otra de las características que se destaca en este verso sobre Absalón es el proselitismo. Y vamos a definir lo que es proselitismo. Proselitismo es el empeño o afán con que una persona o institución tratan de convencer a otras personas de seguir o apoyar una causa, doctrina, ideología o religión. ¿Verdad? Y vemos como en este verso Absalón, ¿verdad?, se hizo de caballo. Cuando estudiamos esta historia vemos que él corría ahí y su padre, que era el rey David, andaba en una mula. En una mula, así que imagínense el orgullo que tenía este muchacho. Cuando vamos al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 15, el 2 y el 3, vamos a encontrar otra característica más. Y dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. En ese verso podemos ver unas características que es siembra cizaña en el pueblo, fomenta división, crea pleitos, fomenta la rebelión del pueblo hacia la autoridad, es adulador hasta el extremo, falso y mentiroso. ¿Verdad? Vamos a definir lo que es adulador porque es una palabra, ¿verdad?, que es un poco rara. Dice que adulador es una persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. Y este espíritu es tremendo porque hoy en día, entre tantas doctrinas que se levantan, ¿verdad?, por mencionar algunas de ellas, está esta doctrina de confesión positiva, que la confunden mucho con el tener fe, y la doctrina del G12, son doctrinas que están atacando fuertemente las iglesias. Son personas que saben mucho de psicología, son personas que llegan al corazón del pueblo, pero a mover solo sus sentimientos. Como decía aquí una de estas características, adulando, deseando obtener algo de ciertos grupos de personas. Vemos estas iglesias, ¿verdad?, grandes, donde estos líderes llegan, pero es solo por obtener. Y todo es, pide dinero, y pide dinero, y pide dinero, y pide dinero. Y hermano, obvio, hay que pagar cosas en la casa de Dios, pero no es como que lo más importante. Lo más importante es la búsqueda de Dios en espíritu y en verdad. Lo más importante es buscar la santidad. Lo más importante es tener fe. Lo más importante es buscar y seguir ese camino para poder llegar hasta donde Él, ¿verdad? Y seguimos con algunas de las características de este hombre, Absalón. Y buscamos en 2 de Samuel, capítulo 15, el 4 y el 5. Dice, y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra
para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Aquí vemos que Absalón era amante de los nombramientos, ama juzgar, aunque la viga de su ojo no le permite ver muchas cosas que para otros son más que evidentes. Se presenta como un salvador y no hace otra cosa que perder a los que se le acercan, se muestran humildes, amorosos. Por eso es que hay que estar muy pendientes y pedirle mucho discernimiento a Dios, porque muchas personas se nos pueden acercar de esa manera y pues nosotros, en nuestra humanidad, ¿verdad? Pues quizá en algún momento dado podamos acceder a alguna conversación o algo, ¿verdad? Que aparenta ser bueno, pero al fin y al cabo no lo es. Sigue diciendo en ese capítulo 15 los versos del 7 al 9. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Dice que pedir ir a Hebrón significa, entre otras cosas, asociación o amistad. Esto muestra que se anhela tener amistad con quien más tarde se manifestará como un traidor y enemigo. 4 años de conspiración significa que fingió muy bien, es un hipócrita que no hace otra cosa que conspirar contra su autoridad. Eso, ¿verdad? Pues por eso es que es un arma muy poderosa que el enemigo usa, porque a nosotros se nos puede acercar a alguien y, ¿verdad? Con este espíritu, y si no tenemos el discernimiento, podemos caer ahí y podemos ser arrastrados, ¿verdad? Por esto. Y igual, no solamente en las iglesias, con nuestras familias pasa también. Siempre hay alguien que ve cuando tú creces laboral, quizás económicamente, y esto le causa un cierto tipo de envidia, le causa quizás un cierto tipo de enojo, y puede haber una sublevación, ¿verdad? Como hizo Absalón. Lo vemos en los matrimonios también, cuando tenemos matrimonios que quizá uno gana más que el otro y el otro pues como que se siente un poco, no sé, ¿verdad? Como, digamos, como se siente un poco mal, incómodo, y pues esto puede traer también, se puede colar ese espíritu de Absalón. Vemos también en 2 de Samuel 15:10, dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Podemos ver ahí, ¿verdad?, la mentira, porque Absalón no era el rey era David. Dice que esto nos habla de cómo actúa enviando espías que engañan el pueblo y declaren la mentira. Absalón es rey de Hebrón, pues puras tonterías. Esto demuestra que hay espionaje diabólico. Y eso se está colando en las iglesias, hermano. Se está colando. Y se está colando fuerte. Se está colando fuerte. Lamentablemente, ¿verdad? Y a veces oramos como para que estas cosas no ocurran, pero Jesús es cierto, Dios es verdadero. Su palabra está escrita. Él viene a buscar una iglesia. Viene a buscar una iglesia, y cuando dice la palabra que cuando veamos todas estas cosas, sepamos que se acerca el fin. Se acerca, y esto está dando fuerte, ¿verdad? Vemos personas que ciertas características de estas, ¿verdad? Y lo lamentamos porque se supone que dentro del pueblo de Dios no exista. Amén. No exista. Pero eso
Eso lo estamos viviendo bien fuerte. Si vamos a 2 de Samuel 15:11, dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Volvemos a ver el engaño, volvemos a ver la mentira. La única manera de contar con cierto número de gente es invitando una y otra vez. Dice, gastan mucho dinero en teléfonos y muchas llamaron inocentemente sin saber nada, sin saber dónde se estaban metiendo. Y el engaño prevaleció. Ofrecen regalitos, puestos eclesiásticos, aún dinero, trabajo y etcétera. Son personas que se van a acercar. Siempre puede ser una persona que esté cerca de nosotros bastante tiempo y esta persona sabe tu necesidad y se van a acercar para ofrecerte, como dice ahí. Te van a ofrecer regalos, te van a ofrecer trabajo, quizás, van a ofrecer ayudarse. Son como el lobo disfrazado de oveja, que lo que están es buscando la mínima oportunidad para atacar y atacar negativamente. Y estas personas tienen esa característica y yo pienso que son la característica más fuerte, porque se muestran bien humildes, súper amorosos, que quieren ayudar al mundo entero. Pero detrás de esa cortina, solo Dios sabe. Dice el verso 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Verdad? Vemos aquí como Absalón sí, ganó el corazón de mucha gente, de muchas de las tribus de Israel, y de esa manera, presentándose como humilde, como muy amable, y detrás de todo eso la mentira, porque él decía que todos los que iban donde el rey, él como que llegaba primero, y entonces él les decía como que yo soy el rey, y mandaba gente a decir que él era el rey de Hebrón, y no, eso no era cierto, no, él no era el rey. Y vemos, ¿verdad?, que estas personas actúan de esta manera y parece que fuera una manera, ¿verdad?, correcta, pero sabemos entonces que no lo son. ¿Verdad? Dice que Absalón quiso ganar terreno con el pueblo para ello. Primero, metió la cabeza de la gente, le metió en la cabeza a la gente lo mal que marchaba todo y que nadie se preocupaba por ellos. Eso cuando dice que no tienes quien te oiga de parte del rey, en el 15:3. Algo así como que el rey se estaba ocupando de tantas cosas que no tiene cómo atenderte. Mire, hermano, aquí el pastor habló de esto el otro día. Cuando usted necesite ayuda, y él siempre lo dice, su teléfono está 24/7 para ayudarle. Usted tiene una situación que ve que se le sale de las manos, que no puede, usted lo puede llamar. No se deje meter en la cabeza, como él decía el otro día, que él está muy ocupado, el pastor tiene tantas cosas para hacer, que tiene la oficina, que tiene lo otro, la gente, las conferencias, bla, 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 y que él no puede ayudarle. Porque ahí quien opera, aprendimos hoy que es el espíritu de Absalón. El pastor siempre está dispuesto. Amén. Y eso me consta a mí, le consta a mucha gente. ¿Verdad? Cada vez que le llamamos, él responde. ¿Ok? Y dice que él llegaba a Absalón, si Absalón llegaba a ser rey, las cosas eran diferentes, decía él. Es como que le decía a las personas, él, pues mira, él lo hace de esta manera
pero no debe hacerlo así, debe hacerlo de esta otra. Hermano, y eso ocurre en la iglesia. Eso ocurre. Hay personas que va a llegar, pero el pastor te dijo esto, o el líder tal te dijo esto, y eso no se debe hacer. Mira, lo que se debe hacer es esto. Hello. Mucho oído con esto, porque de verdad se los digo, está bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Perdóname, Luis, y para Adelante. añadirle al estudio, ustedes si tienen preguntas, le pueden preguntar, hay un micrófono ahí. Puede venir a preguntar, hay un micrófono ahí, perdón que te interrumpa, porque no quiero que usted se vaya con duda. Si alguno de ustedes le dice, mira, lo que tú tengas que consultar eclesiásticamente no lo tienes que hablar todo con el pastor, sepa que la persona que esté diciendo eso es el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón trabaja en la oscuridad y oculto, hace las cosas malas, pero no quiere que nadie lo sepa. O sea que hay ocultismo dentro de esto. Y usted ha escuchado esa frase, sabe que no viene de Dios, que es Absalón a través de esa persona. Y antes que siga Luis, yo quería añadirle, está muy bueno lo que le está trayendo, que el Absalón se llama él mismo. Nadie lo llamó a ser rey, él mismo se llamó. Hay gente que se llaman ellos mismos, nadie los llamó a hacer lo que están haciendo y se ponen a hacerlo. Como Satanás mismo hizo en el cielo. Nadie lo llamó, pero él se llamó él mismo porque quiso ser semejante al Altísimo. Así que quiso ocupar la silla de Dios y por eso hizo lo que hizo. Y compró, y aquí es que voy al detalle, una tercera parte de los ángeles del cielo, que son los ángeles caídos que vemos aquí en la tierra y que tenemos guerra. Es el espíritu de Absalón. Eso está ocurriendo en las iglesias cristianas de hoy en día. El espíritu de Absalón es algo que lo tenemos que detectar porque es el espíritu que tiende a engañar y dividir las iglesias. Dios es un Dios de unificación, de crecimiento y de edificación, no de destruir, sino de edificar. Y esto es importante lo que él está diciendo porque la iglesia tiene que abrir los ojos ante los Absalones que pudieran levantarse. Y la iglesia acaba de pasar por una situación semejante a esto que estamos hablando, hermano. Yo quiero decirle que nadie prepara aquí los temas, es el Espíritu Santo. O sea, Luis trajo ese tema porque el Espíritu Santo lo tocó. Y la iglesia tiene que abrir los ojos, porque ninguno de nosotros está exento de estas cosas, hermano. Por eso es que el conocimiento del estudio hay que estudiarlo y hay que asimilar el conocimiento para que el que esté bien vele y no caiga. Yo me autoexamino muchas veces al día y yo creo que muchos de nosotros lo hacemos. Como Luis me decía el otro día, yo me autoexamino porque perfecto no soy. Pues la idea de este estudio, que él lo está dando muy bueno, es que nos autoexaminemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que esté firme, vele y no caiga. Por lo tanto, tenemos que autoexaminarnos. Amén. Hay un micrófono ahí, yo sé que es más rapidito. Si tenemos que coger 2 martes, Luis, no importa, cogemos los 2 martes. No hay problema porque es importante que aprendamos esto. Porque, hermano, dice la historia que el que repite los mismos errores de la historia es porque no conoce la historia. Pero da la firme convicción clara de que tenemos la Biblia para que conozcamos la historia y no volvamos a caer en lo mismo. Amén. Seguimos y si hay preguntas, por favor, no se quede con duda. Él no tiene problema en pararse, usted lo ve así serio, pero eso es un canto de pan, hijo de pastor también, él sabe lo que está hablando. Adelante, Luis. Amén. Dice, vamos a ver las características de Absalón en ese verso 12. Dice, los Absalones se rodean de los Aitofel, y esos son hermanos de ruina, ¿verdad? Aitofel, como dice ahí, que él llamó a Aitofel Gironita, eso significa hermanos de ruina. Muchos de ellos muy allegados a los Davides, significa los líderes. Sin quererlo, se estaba llevando de al lado de David toda la basura, hermanos de ruinas. Y de pronto nos encontramos con Absalón, con muchos seguidores, porque la conspiración cada vez era mayor. Según iba pasando el tiempo, ¿verdad? Absalón iba comprando muchos corazones. Dice aquí, ¿verdad?, que el espíritu de Absalón se mueve en alguien que está cerca
y relacionado contigo. Dice, es decir, que si estás en el liderazgo, afectará a alguien que está muy cerca tuyo. La división de una familia, la división de una iglesia o de un país surge desde adentro. ¿Por qué surge desde adentro? Porque el enemigo sabe que nosotros, como seres humanos, sabemos qué podemos esperar de los que están afuera. Pero jamás esperamos una acción como esta de los que están adentro, de los que están cerca de nosotros. Por eso es que el golpe es fuerte. Y dice que la conquista pues viene desde afuera. Si estás batallando más de la cuenta con amarguras, con pleitos continuos en el ámbito familiar o de trabajo, debes cuidarte, porque por ahí debe estar Absalón haciendo de las de él. Tenemos el caso de uno de los hijos de Noé, después del diluvio. Dice que Noé se emborrachó con el fruto de su viña y en ese estado se desnudó. Uno de sus hijos, que se llamaba Cam, denigró a su padre al divulgar esa falta. Era en extremo serio, porque su papá era la autoridad familiar, gobierno civil del mundo y la autoridad espiritual. Así que no nos extrañe, ¿verdad?, que estos Absalones utilicen, amén, utilicen algo que a ellos les pareció mal en contra suya, para entonces denigrarlo. Ir por ahí, quizás hoy en día con esto de las redes, se riega todo muy rápido. Y es muy triste. Es muy triste. Dice que David perdonó a Absalón, a su hijo tercero, le concedió la petición, ¿verdad?, de que lo pusiera de nuevo con él. Pero después de esto, Absalón, como les leí ahorita, se hizo de carros y caballos, orgulloso al fin. Tenía un montón de hombres que iban delante de él. Absalón se levantaba por las mañanas, se ponía en el camino junto a la puerta y abordaba a todos los que venían junto al rey. Como les decía ahorita, él no dejaba que las personas llegaran ante el rey para contarle. Él los interceptaba como que en el camino y ahí empezaba a sembrar esa cizaña. A este espíritu no le importa cuánto tiempo le lleve con tal de lograr su objetivo. Así que usted puede ver una persona que puede estar un tiempo largo con usted, compartiendo con usted, come con usted, quizá va hasta su casa, comparte en la iglesia, si es en el ámbito laboral, comparte con usted mucho en el trabajo, si es con su familia, pues siempre está ahí. Pero cuando es ese espíritu que está obrando en esa persona, pues vemos cuál es la consecuencia, ¿verdad? Y el final. Dice que la conspiración se hizo poderosa, Absalón aumentaba de personas cada vez más, y este mensaje llegó donde David. Y dice que el corazón de todo Israel se iba tras Absalón. Mira como diríamos nosotros hoy en día, ¿verdad?, la labia que tenía este hombre, que estaba conquistando, pero un montón de personas. Un montón de personas. Perdóname Luis, ese es un espíritu de seducción que se vende como de servicio y detrás está mirando su bolsillo. ¿Entendió? Dice ser servidor y detrás de eso tiene una agenda oculta para saquearle, oiga bien, su bolsillo, porque el interés no es de servir, sino es material. Y es la persona que se vende supuestamente como servicial, pero de servicio es una cortina, como decía Luis. La verdad es que tiene una agenda oculta y eso se llama engaño. Adelante, Yesenia. Dios les bendiga a todos, iglesia. Quiero aportar en el versículo 2, captó mi atención cuando él dice,
Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Que Absalón se estaba vendiendo bien. Eso de tu siervo es como, tú eres mi pana, tú eres mi socio, ¿verdad? En estos tiempos 2020, el lenguaje de aquí de Puerto Rico, pudiéramos traerlo a este tiempo. Ah, es que yo soy tu pana, tú sabes, se vendió bien de entrada. Y por el otro lado, el versículo 4, donde dice, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio. Voy de la misma línea, lo que está diciendo el pastor. Era sigiloso en buscar, identificar a las personas que estaban en pleito o con heridas no resueltas, no sanadas. Y negocio porque va atrás el dinero. Exacto. Sí, porque se presenta ese espíritu como alguien que siempre te quiere ayudar. Como les decía ahorita, conoce tu necesidad o tu situación y va tras eso con la apariencia de amor, de piedad, de humildad, pero realmente lo que hay, como dice un refrán, ¿verdad? Cara vemos, corazón no sabemos. El corazón lleno de Absalón. ¿Verdad? Dice que cuando tratamos con este espíritu, tratamos con un espíritu de rebeldía. Y esa persona que tiene ese espíritu de rebeldía no lo va a demostrar frente a la gente, sino que se va a ir a espacios con personas y ahí es que entonces empieza la crítica. Empiezan a hablar de aquí, de allá, de este, del otro, de por qué lo hizo así, de por qué lo hizo asado. Y esa es la manera que va a utilizar. Lo hace escondido. Dice que es algo subterráneo, se hace escondida. No se levanta uno una mañana y decide conspirar contra el líder o ser desleal. Todo va desarrollándose paulatinamente en la persona que ha sido tocada por este espíritu. Y si algo no para esto, si Dios no revela eso y le pone un freno, entonces le llevará a través de todos esos pasos hasta la destrucción del ministerio donde esa persona está y de su propia vida. Triste, ¿verdad? No voy a adelantar el desenlace de Absalón sin antes ir paso a paso, ¿verdad? Cómo es que esa persona y su ministerio, ¿verdad? En el caso de las iglesias, o si tiene que ver con su familia, o si tiene que ver en el trabajo, cómo va decayendo poco a poco, ¿verdad? Porque se va haciendo más fuerte cada vez el enemigo y este espíritu cada vez se va empoderando más hasta que finalmente lo destruye. El primer paso, manipula a las personas para recibir reconocimiento. Comienza cuando se siembra la semilla del descontento en una herida y se guarda. Por eso aquí se dice, cuando usted tiene algo en contra de alguien o alguien dijo algo que usted se molestó, no se quede callado con eso. Venga donde el pastor, háblelo. ¿Verdad? Y ya vemos por qué, y es para que el espíritu de Absalón no se apodere de nosotros. Dice, Absalón tenía una herida de rechazo. El rey lo había desplazado, habiendo sido un posible sucesor al reino. En todos esos años, él se estaba preguntando, ¿qué hago? Tengo que restablecer mis relaciones con el rey. Por eso manipuló a Joab. Aparentemente, arregló las cosas con su padre, lo reconoció como rey y se sometió a él y prometió servirle. Pero inmediatamente después comenzó a obrar con un espíritu de rebeldía. Maniobró y manipuló a las personas para recibir el reconocimiento. Dice que los 50 hombres con carros y caballos pregonaban a Absalón, viene hijo del rey. Esto lo que buscaba era la autopromoción. Y eso pues se ve mucho. Sí. Se ve mucho. Es bueno también dejar saber que ese Absalón tenía una agenda oculta porque él le falló a su papá, porque es bueno que ustedes sepan que él mató a su hermana. Y obviamente el papá por eso lo sacó
y lo mandó al destierro. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los ayudantes del rey fue convencido por él para que lo restauraran otra vez y lo permitieran venir a vivir a Israel. Se lo permitieron y siguió ganando adeptos subterfugiadamente. Es decir, fue una persona que se ganó las personas a base de engaño. Y a este punto es importante, porque este tipo de espíritu hace que las personas vengan a trabajar supuestamente para ayudar a las personas que están en necesidad. Las personas que están en necesidad no se percatan de eso y él empieza a intervenir en esas vidas y crea una convicción de que es de servicio. Y lo que hay detrás de esto es una agenda oculta. Me explico. ¿Qué hizo? Porque si usted va leyendo la historia, cómo se desarrolló, que son las de Fabio Josefo, judío, hablando de Absalón, él explica que él hacía favores económicos a la gente que iban a consultar al rey y no llegaban al rey a dejarle saber la necesidad. Y así él iba comprando pueblo. Y es importante esto porque en la iglesia no es diferente a los absalones que se levantan. Son gente que se llevan las vidas a almorzar y le pagan el almuerzo. Que cuando vienen el regalo de aniversario se votan. Que cuando cumple años se votan. ¿Por qué? Porque son personas que usan el dinero para conseguir lo que ya tienen en agenda oculta. Son personas que aparentan dar amor y lo que hacen es toquetear las vidas y las mujeres, si es varón y si es hembra, también en hembra ocurre, toquetean hombres. El varón toquetea a las mujeres, no respetan los maridos, ni las mujeres respetan a sus maridos. O sea, estamos hablando de unas características sexuales. ¿Por qué tocó este punto? Porque esto es importante porque Absalón tenía un espíritu de sexualismo y lo primero que él hizo fue acostarse con una de las concubinas del rey, que eso no le pertenecía porque era una mujer del rey. Y ahí usted se da cuenta, la agenda oculta, cuando usted ve esos toqueteos y esos sobeteos y esa falta de respeto, incluso a las personas, ¿verdad? Seres humanos, pues y usted sabe que eso no puede estar bien y sea quien sea, así sea pastor o lo que sea, está mal. Perdona Luis, que quise traer esto porque esto es un adendum a la escritura de Fabio Josefo y hace la comparación porque una de las cosas que hizo este personaje es que se acostó con una concubina del rey, que es una mujer del rey, una esposa del rey. Y entonces habla de ese aspecto sexual que ya se está viendo en las iglesias también. Por eso usted ve que hay tanta gente en la iglesia. A veces usted ve diácono y el diácono vive con la otra señora de la iglesia que tiene otra función y el pastor del otro lado con eso mismo y es el espíritu de Absalón. Eso se está viendo en las iglesias, hermano. No estamos hablando de la noticia del periódico de ayer. Y eso se está dando. Y empiezan que cuando se acercan, el sobeteo. Tenga oído el que tenga oído y oiga lo que el Espíritu le está hablando. Y usted puede identificar esas conductas que son incorrectas para que usted, y tome acción. Y esto ocurre tanto en hombre como mujer. No vaya a creer que es el hombre nada más. Eso ocurre para los dos lados. Pero usted tiene que estar percibido cuando las personas actúan así para que usted no sea cómplice de ese tipo de acción y se salga del medio de esa situación. Eso es un adendum de Fabio Josefo que lo traigo a la luz pública porque ese estudio que tiene yo no se lo di, lo hizo él mismo, el Espíritu Santo a través de Luis, ¿verdad? Para que usted sepa que está hablando lo que realmente está pasando. Pregunta. Adelante, Juliana. Quería un comentario. El evangelista J. Ávila, yo escucho mucho sus prédicas y una de las cosas que él dice es que el enemigo está bien organizado. Eso es una de las cosas. Y usted está hablando hoy, el Espíritu Santo trajo esa prédica de la conspiración y el engaño, porque el enemigo usa exactamente el engaño porque él es padre de mentira. Y entonces lo que quiero comentar es que el evangelista J. Ávila que está bien organizado y entonces parte de lo que hace es que pues, con el engaño pues, se une y usa te hablo de espionaje, todo eso, y no es realmente es buscando información y están dentro de las iglesias. Está dentro de las iglesias y está en nuestra familia. Bueno, pero lo que quiero comentar es que, bueno, el evangelista habla de eso, de cómo está bien organizado y es conspiración, o sea, se unen y hay una ideología, hay una mentalidad, hay una
hay ataques que son específicos y son organizados, bien organizados, y es lo que quería comentar. Sí. Es así, por eso es que dice que cuando estas cosas pasan es de alguien que está cerca a ti. Esa es la manera, sí, esa es la manera que que ese espíritu se organiza, porque ese espíritu va a usar a alguien que está contigo siempre. Como decía ahorita, va a usar a alguien de adentro mismo, porque conoce. Y como conoce, ese espíritu se empodera, lo usa, y si uno no está bien parado, y si Dios no nos muestra, nos enreda y nos hace como Absalón, nos convenció un montón de gente ahí. Adelante, Jenny. Dios bendiga. Sí, quería comentar que a veces nosotros los hermanos cometemos un error que yo creo que es el más común, y es que queremos tener más misericordia que Dios. Queremos ser más misericordiosos que Dios. Y a veces por la pena, porque empezamos a pensar, ay, él recibió palabra, Dios va a hacer algo, no podemos dejarlo. Nos empezamos a juntar con personas que realmente lo que van a hacer es buscar, el enemigo los va a usar para sembrar una semilla. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. Él sabe dónde hay un huequito, donde puede depositar esa duda, esa herida abierta, rechazo, lo que haya en nuestro ser, para empezar a trabajar desde ahí y esperar el momento estratégico para darnos la punzada y sacarnos del propósito de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con no caer en esa pena, en ese ay bendito. La mejor misericordia que tenemos es la oración. No importa que se llame familia. Algún día, que Dios me permita, yo puedo decir el testimonio de yo haber dejado familia mía a niveles dramáticos esperando en las promesas del Señor. Y hoy puedo verlo. O sea, a veces tenemos que ser radicales, porque Jesús fue radical con nosotros. Y tenemos que ser radicales en nuestras acciones por amor a los que amamos también, porque a veces esa manera de ser firmes es el testimonio que a veces parece que no es, pero termina siendo lo que ayuda a nuestros seres queridos a entrar al camino, y Dios cumple las promesas por nuestra obediencia, pese a lo que nuestra carne quería hacer, nuestras emociones. Amén. Hay que ser firmes y confiar en el Señor, que Él hace las cosas en su tiempo. Amén. Amén. Sí, nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra tarea, que nosotros, por eso es que Dios nos manda a escudriñar, no solamente leer, es escudriñar. Escudriñar significa buscar esa profundidad, buscar esa verdad que hay en la palabra, para cuando estas cosas sucedan, nosotros estemos firmes, nosotros estemos pendientes, ¿verdad? Y que siempre cuando el enemigo va a hacer algo, él se cree que lo sabe, pero siempre deja un espacio donde uno puede decir, espérate, aquí pasa algo. Aquí pasa algo porque esto no es normal. Y aunque la persona te quiera hacer ver que es muy normal, no lo es. Definitivamente no lo es. Dice en Filipenses 2, capítulo 2, los versos del 20 al 21. Pablo dice, todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús. Están promocionando su ministerio, están buscando su lugar y declarando su validez. Todo esto proviene de un espíritu independiente. Es causado por el que dice, yo lo haré, yo voy a hacer tal cosa. De esta manera, la persona pierde el deseo de servir. Cuando manipula para que se les reconozca, es porque ha perdido el deseo de servir al cuerpo de Cristo. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Absalón en ningún momento demostró un deseo de servir, sino que él siempre quiso como que yo soy el rey. El rey andaba en una mula, no, yo voy a andar en carros. Voy a tener personas que van frente mío, abriéndome el camino, dándose, como decimos acá, como estaba con un pavo real cuando abre todas esas plumas. Así. Dice que él empezó a buscar levantarse a sí mismo,
Él se promocionaba, como decía ahorita Yesenia, él se empezó a vender muy bien y la gente lo empezó a comprar, ¿verdad? Dice que no coopera en equipo, prevalece en él un espíritu independiente, ya no integra las reuniones de equipo, pues con toda seguridad comienza a moverse en él un deseo de reconocimiento personal. Uno que no puede trabajar en equipo y tiene un espíritu independiente está en peligro. Le falta un corazón de siervo y quiere ser reconocido. Mire, hermano, cuando Dios lo va a llamar a usted a algún ministerio, ¿verdad? Y voy a hablar de la iglesia porque estamos en la iglesia. Cuando Dios lo va a llamar a usted para un ministerio, el primer ministerio que usted debe ejercer es el de servicio. Usted no quiera entregarle su corazón a Cristo y de la noche a la mañana ser el pastor. Usted no quiera entregar el corazón a Cristo y de la noche a la mañana ser el líder de algún ministerio en la casa. El primer ministerio que usted debe realizar es el de servir. Si usted no tiene el ministerio de servir, no sirve. Amén. O sea, eso es así. Los líderes más nuevos son los más propensos a sentir estas cosas, a ser el blanco del ataque de Satanás, porque de esta forma se puede destruir la obra a través de ellos y cualquier ministerio que ellos levanten después. También será destruida por el fruto que van a cegar. Hay muchos jóvenes ministros que están seguros de que Dios los ha levantado para hacer una sensación, pero se equivocan. Dios los ha levantado para ser siervos. Cuando se pierde el espíritu de servicio, entonces se pierde todo lo que se puede ofrecer a la iglesia de Jesucristo. En Mateo 20:27 Jesús dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A todos nos gustan los dones ministeriales y los títulos. Todos preferimos los dones que se ven, que se usan. Queremos reconocimiento y muchos buscan funcionar con estos dones ministeriales, pero pocos sienten el llamado a servir fregando el suelo. O sea, en otras palabras, aquí nosotros hemos escuchado mucho al pastor cuando él lo dice, mira, si yo tengo que limpiar algo en el baño que dejaron sucio, yo lo limpio. Eso es espíritu de servicio. Ahora, el que le da asquito, porque no lo quiere hacer, porque eso no fui yo o algo, bueno, usted piense. Usted piense. En Romanos 12:6-8 se mencionan los dones de servir y de dar con liberalidad. Cuando Dios vea la fidelidad en estos dones de servicio, con seguridad va a levantar a dones ministeriales, pues jamás Dios toma a alguien de la nada y lo establece como un apóstol. Dios toma a una persona y ve qué tipo de espíritu tiene. ¿Puede servir? ¿Tiene deseos de servir? ¿Ven? Si es así, pues entonces el Señor lo utiliza, ¿verdad? Para el propósito que Él tiene con cada persona. Dice que cada ministerio que Dios levanta necesita sus servidores. Moisés tuvo a Josué. Durante la vida de Moisés nadie hablaba de Josué, solo se hablaba de Moisés. Sin embargo, Josué estaba a su lado continuamente. En ningún momento Josué intentó buscar lo suyo. Él tenía corazón de siervo y Dios lo había levantado para servir a Moisés en este periodo de su vida. Moisés murió y el manto del liderazgo cayó sobre Josué, porque había sido fiel durante los 40 años en el desierto. Amén. Lo mismo ocurrió con Elías, el gran profeta, ejerciendo dones ministeriales y de milagros. Pero allí a su lado encontramos a otro del cual no se dice mucho. Eliseo sirvió a Elías hasta que el Señor se lo llevó. ¿Quién quedó con su manto? Eliseo. ¿Quién partió las aguas del río Jordán? Eliseo. ¿Y quién hizo el doble de milagros que hizo Elías? Eliseo. Porque aprendió a servir al que Dios había levantado sobre él. O sea, ahí nos está hablando que cuando, hablando en términos de la iglesia, cuando nosotros servimos, ¿verdad? Nosotros somos obedientes, porque Dios no nos envía a servir.
El reino de Dios se va a establecer a través del servicio de nosotros. Si no servimos, no vamos. No, y hay algo interesante aquí, y es que cuando Elías, Eliseo le pide a Elías que le dé la doble unción, Elías le dice, solamente la recibes si no como dicen puertorriqueños, si no pierdes ni pie ni pisada. O sea que me tienes que seguir en obediencia y donde quiera que tú vayas, que yo vaya, le dijo Elías. Entonces Eliseo le dijo, así será. Y efectivamente, cuando ves el cumplimiento de lo que le confirmó Elías, puedes ver, como dice Luis aquí, que Eliseo hizo el doble de los milagros, incluso el manto que se cayó, que lo cogió Eliseo, con él mismo le dio al río Jordán, y el río Jordán fue abierto, que es un mar, decimos río, pero es un mar. Y es interesante porque cuando él le dice, si no me perdieras de la vista y estás fijo en mí, ciertamente verás cuando me vaya y lo recibirás. Eso indica obediencia, rendición ¿verdad? de responsabilidad y sobre todo obediencia. Porque eso es fidelidad, honestidad y transparencia. Todo lo contrario a este espíritu de Absalón, que funciona en oculto y no quiere que lo que hace se lo digan a los demás. Por eso le dije ahorita que una de las características de un espíritu maduro, que hablamos el domingo, está en rendición de cuentas y que nada oculto usted puede trabajar. El espíritu de Absalón trabaja oculto. Cuando hace fiestas no lo dice, cuando hace invitaciones no lo dice, cuando usted no lo está mirando está apretando a la gente. Si es varón aprieta a fémina y si es hembra aprieta a varones. Porque esto corre para los dos lados igual. O sea, no creas que esto es un solo lado. Corre para los dos lados. Y esto es interesante porque usted ve cómo en el oculto trabaja subterfugiadamente para que el espíritu de maldad pueda convencer a la persona de algo bueno y los lleva al pecado. Porque finalmente es pecado. Eso se llama espíritu de seducción, que es una de las artimañas que usa el espíritu de Absalón. La seducción. La seducción es algo que te habla para convencerte y justificar el pecado. Y el que no tiene al día la palabra cae en el engaño, creyéndole el ay bendito y la pena, como le dice la pastora. En el ay bendito y la pena no está Dios, está el diablo. Dios está en la rectitud, la honestidad y la transparencia. Por esto es importante que podamos detectar esa personalidad para que ninguno de nosotros caiga en esto. Lo estamos hablando para que nos autoexaminemos y también para que tengamos discernimiento de espíritu. Porque si hay alguien que se levanta con eso, lo podamos discernir. ¿Para qué? Hermano, para desecharlo. No para sentarme en la mesa a hablar qué bonito, que no. Desecharlo. Y como le decía la pastora, emocionalmente Jenny fue que lo dijo, Jenny. Hizo un comentario de mucho valor para mí. ¿Por qué? Porque ella ha pasado en su propia familia y lo dijo, donde ella ha visto estas emociones, donde ha tenido que desechar la mentira, quitar la emoción para imponer la verdad. Y la verdad es lo de Cristo. Y todos nosotros tenemos que ser así. Te felicito por ser así, porque eso tiene mucho valor para Dios. Y lo quiero destacar porque la gente, hermano, lamentablemente la emoción de la amistad puede más que la verdad de Cristo. Y yo acabo de pasar precisamente con esto de COVID un desprendimiento emocional de la familia, donde Cristo es primero, y lo acabo de decir y lo acabo de vivir. Y le dije, ¿sabes qué? Yo amo más a Cristo que a ustedes. ¿Cómo? Amo más a Cristo que ustedes. O lo hacen a la forma de Dios o sencillamente, ¿sabes qué? No me interesa. Pero mira cómo él habla, como tengo que hablar porque le respondo a un Cristo vivo. Y no es que quiera ofenderlo, le dije, pero para mí Cristo es primero. Y el que no esté de acuerdo conmigo, pues lamentablemente, ¿sabes qué? Nos vemos. Adiós. En amor, con respeto, con honestidad, pero la verdad. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos me va a salvar a mí. Me salva a Cristo. Y yo no dependo de ellos, yo dependo de Cristo. Y esto lo tenemos que ver. Porque si nosotros no nos ponemos para nuestro número, hermano, los absalones se van a levantar donde quiera y le van a comer los dulces al que se los deje comer. Porque a veces levanta la familia, no vaya a creer, para probarte. Y si no estoy duro,
gracias a Dios que mi esposa es de Cristo también, lo puede entender y estuvo de acuerdo, porque sería bien duro que yo haga esto y mi esposa no esté de acuerdo conmigo. Pero como los dos vivimos por la palabra, de la palabra dependemos, no tuvimos ningún retajo ni ambaje para hacerlo y firmemente como una roca sólida nos establecimos. Ya nos pidieron perdón. Ya nos pidieron perdón. Y yo digo, no, a mí no, al Dios que yo le sirvo, pídele perdón. Le pongo el ejemplo, hermano, porque acabamos de pasar eso no hace ni 5 días. Y tú que sales con el estudio. Así que los Absalones están más cerca de lo que uno piensa, hermano. Huya por su vida, como dice la palabra. Luis, perdóname. No se preocupe, eso está demasiado bueno para dejarlo pasar. Un comentario para añadir a cuando el profeta Elías, con relación a lo que está hablando el pastor, puso a prueba a Eliseo, porque le dijo varias veces, quédate aquí que yo tengo que ir para tal lado. Y la respuesta de Eliseo, vive Dios y vive tu alma que yo no te voy a dejar. Y si tenía que ir con él a caminar los kilómetros que fueran en el desierto y hacer allí la obra, estaba allí asistiéndolo, en las buenas y en las malas. Amén. Carmen, ¿puedo usar el micrófono? Con relación a lo que usted hizo, pastor, hay que dar cátedra con el ejemplo. Si no das cátedra con el ejemplo, nadie va a reconsiderar el error en que se encuentra. Así es. Y entonces eso motiva a la meditación en cuál es mi comportamiento erróneo. En cuál es mi comportamiento erróneo con relación a lo que yo estoy haciendo con mi familia, con mi hermano, en el caso de usted. Entonces, con relación a todo lo que se está trayendo aquí, esto me remonta al comienzo, ¿verdad? Del principio de los principios, cuando Dios estaba con Luzbel, que era Satanás. Ajá. Después, y esto ha sido una repetición después porque Absalón es Satanás en el cielo que quería quitarle el trono al Padre. Y siempre Satanás ha ido trabajando a través de la historia haciendo las mismas artimañas, históricamente hablando. De manera que entonces el rey David es simbología de Dios, que era el que estaba. Tipología de Cristo. Exacto. Tipología de Cristo. Ajá, pero que en el cielo era Dios. Claro. Y Satanás era el que estaba en contra de Dios. Claro. Bien, así que hay Absalones en todos los niveles de la sociedad actualmente y a través de la historia, dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la política, dentro de la industria, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en los países y en el mundo. Esto no es un solo sitio. Trabaja oculto. Es el poder detrás del trono. Y en este tiempo en que estamos viviendo, el poder detrás del trono está detrás de inclusive los reyes y políticos, controlando a la humanidad. Y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo y por eso es que estamos en los tiempos postreros. Y si no abrimos los ojos para darnos cuenta de que hay un poder detrás del trono que está creando todo lo que está sucediendo y que lo que está sucediendo no es pura casualidad de que surgió un virus por ahí, sino que fue creado. Ajá. Todo esto es una planificación desde la eternidad de ese Absalón que es Satanás. Sí. De manera que el trabajo oculto en este tiempo se está, ¿verdad?, sazonando todo para la venida del anticristo, que es Absalón. Y el anticristo tiene todas las características de Absalón. Va a venir hablando de ¿qué? De un orden mundial de paz. De paz. De paz. De todo va a estar bien. Va a haber comida, va a haber sueldos, va a haber dinero, va a haber de todo. Y todo el que no conoce la palabra de Dios va a caer porque él trabaja desde el engaño. Porque es el espíritu de Absalón, el espíritu de Satanás. De manera que él quiere destruir. Absalón quería destruir a David. Y Satanás quiere destruir a Dios. Quiere destruir todo lo que tiene que ver con Cristo. Y a los hijos de Dios. Que somos y a los hijos de Dios porque, claro está,
Así que él es el anticristo y el anticristo quiere venir a saquear nada más y nada menos que a nuestra alma. Correcto. Eso es el valor más grande que Satanás quiere quitarle a Dios. Y nosotros tenemos que ponernos los pantalones en nuestro sitio y decir, basta ya. No podemos estar bajándonos. ¿Cómo quieres acabar con todo el abuso? Negándote a servirle a Absalón. ¿Cómo? Si viene la vacuna, no te la pongas. Si viene el microchip, no te lo pongas. Si te dicen que tienes que negar a Cristo para poder seguir en el sistema, mejor que me piquen el pescuezo. Si la Biblia lo dice, ¿tenemos los pantalones para hacer eso o vamos a ser sumisos? Porque la situación es que la iglesia son billones de habitantes en este planeta, el poder de cada trono se pueden contar con los dedos quizás de la mano, y nosotros estamos aquí esperando a que hagan ellos un milagro, cuando que no podemos estar mirando a la política, ni a los reinados, ni a nada para que nos salven. A quien único tenemos que ponerle de frente nuestros ojos es a Dios, es a Cristo. Él está pidiendo que le pidamos a Él. No es irse a hacer huelgas ni nada de eso por ahí. Esas están creadas por el mismo poder detrás del trono, para hacernos creer a nosotros que nosotros estamos mal y que este planeta no sirve para nada. Este planeta va a servir cuando los cristianos y los que creen en Cristo se levanten y no le quieran seguir sirviendo a Absalón. De manera que Cristo vendrá pronto y acabará con él para proteger a los inocentes. Pero más vale que los inocentes dejen de estar como si estuvieran anestesiados, porque están en coma. Le han puesto propofol y estamos en coma esperando que Dios venga a salvarnos. Óigame, pero para que nos salve nos tenemos que preparar. Tenemos que limpiar estas vestiduras y tenemos que tener unas vestiduras relucientes blancas. Oiga, y eso se hace a través del cumplimiento de la palabra y de los mandamientos de Dios. He dicho. Amén. Es importante que ciertamente la iglesia tiene que levantarse y denunciar las cosas. He hablado a varios pastores de esto y no quisiera hablar de ese tema aquí, pero tienen que atreverse. Y yo aprovecho que están por internet para que sean exhortados a hablar de este tema. La iglesia tiene el poder para realizar el movimiento que Dios quiere hacer sobre este pueblo. Sin duda la iglesia va a ser levantada, nosotros no vamos a pasar por todo lo que verdaderamente viene sobre este pueblo. Pero mientras estemos aquí, usted y yo como cristianos tenemos que denunciar lo que es correcto. A todos los políticos que conozco y que he tenido oportunidad de hablarles, le he hablado de esta verdad y muchos no la entienden, otros conocen porque son apartados, otros dan la razón, pero ciertamente necesitan que usted y yo como pueblo demos a demostrar que creemos en lo que hemos perseverado. Y eso se da a conocer mediante los votos que usted ve que por internet le hemos pasado para que vote contra los LGBT, las aprobaciones a favor del aborto. Y todas estas cosas son importantes que la iglesia se manifieste, porque ellos están allí para complacer un pueblo. A veces no son ni criterios de ellos, sino que están haciéndolo porque están correspondiendo a votos. Todo allí se mide por votos. Pero si la iglesia se unifica representando unos votos en contra de los principios, créanme, ellos van a respetar. Porque no es que son malas personas, es que no conocen y miden la fuerza y se van por lo que ellos entienden que les conviene. Si masivamente la iglesia se unifica para votar por lo que es correcto, créanme que ellos van a escucharla, ellos van a respetarlo y van a ser obedientes a ese tipo de votación, porque lo que ellos quieren es subir al liderato. O sea que la iglesia tiene que dejarse sentir, pero no es como dice ella, que está muy bien, hacer huelgas, romper edificios, tirar piedras, prender fuego. Todo eso no tiene ninguna razón de ser, porque la persona que hacen estas cosas está haciéndole pagar a personas inocentes, dueños de negocios, causándole malestar y destruyendo la misma economía de la cual vivimos todos. Es importante entonces que nosotros como pueblo ejecutemos nuestra voz, dejemos sentir nuestro voto
y entonces sepamos quién es quién. Yo le exhorto, y aprovecho esta oportunidad, se nos está yendo el tiempo, Luis, de que usted examine las plataformas de los partidos, que usted examine cada persona por la cual usted vota, y usted se va a dar cuenta que hay gente buena y hay gente que ni siquiera se merece que usted lo escuche, pero hay gente buena. Y no estoy hablando de colores, yo quiero que usted sea verdaderamente honesto y investigue y ejerza su derecho al voto. Que si es más de lo mismo, no, ejerce tu derecho al voto, investiga a cada persona y entra al internet para que tú veas que muchos de ellos están dispuestos a responder al propósito por lo cual la iglesia quiere, pero hay que dejarse sentir. Si no nos dejamos sentir, no quieras entonces que el mundo cambie sentado en una oración todos los días, tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. Es necesario que ejercitemos el voto, que nuestra voz se escuche y por supuesto que sigamos orando. Esto es bien importante, perdona Luis que me salí, pero eso que dijo Carmen es importante. Bueno, Adelante. En Apocalipsis, en la parte donde dice el mensaje a Filadelfia, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, nos abrió la puerta a Filadelfia. Eso somos nosotros. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Óigame, tenemos que borrar eso de ahí. Tenemos que demostrarle a Dios que tenemos fuerza. No es poca fuerza. Porque tienes poca fuerza. ¿Por qué tenemos poca fuerza? Porque estamos sentados esperando a que nos salven bien facilito. No. Tenemos que ganarnos esa salvación. Eso es así. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero miren, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque mira que hay que tener paciencia con esta humanidad, para ver qué lentos somos en la búsqueda del Padre Celestial y qué dados somos a estar buscando las cosas del mundo. No podemos seguir así. Tenemos que realmente entregarnos al Padre Celestial en palabra, obra y obra, de manera que podamos honrar esto que dice aquí, que seamos realmente la iglesia de Filadelfia, pero que tengamos más fuerza. Esa fuerza tenemos que, es algo que es de nuestro libre albedrío decidir si vamos a estar esperando a que nos salven o si vamos a trabajar esa salvación. Yo creo que, bueno, Luis, 5 minutos, te queda mucho todavía, ¿verdad? Sí. Vamos a, Juliana, vamos a escuchar, le contesta esta pregunta y nos vamos. Seguimos el martes que viene. Sí. Adelante, como no, sí, ¿Puedo dale. quitarme? No, Sí, ponte la silla. Ok, rápidamente, Mateo 5:18 dice, es un testimonio que quiero comentar. Mateo 5:18 dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Mateo 24, aquí lo tengo, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi testimonio es de cómo el conocimiento de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, me ha sostenido en todos los tiempos que yo he vivido. Y quiero testificar y lo que quiero testificar es la fidelidad de Dios, como Dios es fiel. Y a través de pues, todas las experiencias que he pasado en estas últimas semanas, quiero testificar de cómo en estos últimos días pensaba en Daniel, en el foso de los leones, en el horno de fuego, y como Dios me ha metido a mí, porque son pruebas, porque la palabra dice que seremos probados como el oro, que aunque perecedero será probado como el oro por fuego. Y como yo sentía en un lugar, sabemos que la iglesia ha sido perseguida, y somos perseguidos, pero sabemos que hay una noticia muy importante. Sí.
Sabemos que este tiempo es tiempo de la iglesia va a ser perseguida, pero hay una noticia muy importante que quiero comentarle y que él lo sabe. Satanás sabe que está debajo de nuestros pies. Y él sabe que Cristo venció en la cruz y que por el sacrificio que hizo Jesús perfecto, nosotros tenemos la victoria. La iglesia de Cristo está en victoria. Y quiero testificar brevemente cómo en un lugar donde yo no podía leer la Biblia, no me permitieron tener acceso a una Biblia, aunque lo pedí. No me permitieron escuchar música cristiana ni un solo segundo. Yo estaba apartada completamente de todo lo que es de Dios. En un mundo, o sea, en un lugar donde realmente lo que me rodeaba a mí eran personas que no conocían a Dios y yo sabía quiénes eran los que me estaban rodeando. Perfectamente sabía quiénes eran los que me estaban rodeando. Todo lo que me rodeaba, pero yo con la palabra de Dios en mi corazón, grabada, escrita en mi corazón, pude sostenerme en medio de todo eso. Eso era como, era opresión, realmente era tratando de impedir de que el propósito de Dios se cumpla. Sabemos que la Biblia dice que el propósito de Dios lo cumplirá. Y lo único que hace el enemigo es levantarse para que ese propósito no se cumpla. Pero sabemos en quién hemos creído y que el propósito de Dios se cumplirá. Y hay una palabra declarada sobre mi vida y yo sé que en el tiempo de Dios eso se cumplirá. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que queda es un minuto. Para cerrar por hoy. Hay ministerios que no funcionan sin unos Timoteos. Timoteo sabemos que fue fiel a Pablo. Donde quiera que Pablo iba, ahí estaba Timoteo. Mucha gente abandonó a Pablo, pero Timoteo siguió fiel. Contrario a lo que es el espíritu de Absalón, que es infiel y desleal, Timoteo fue fiel y fue leal a Pablo. Tanto así que Timoteo después fue obispo de Éfeso. ¿Y por qué? Porque aprendió a servir. Y hay ministerios, como les dije, que no funcionan sin los Timoteos. Por ejemplo, ministerio como el pastorado. Así que nosotros tenemos que procurar que en nuestro corazón jamás se vaya el deseo de servir. Que apoyemos a nuestros pastores siempre. Porque es la cabeza que Dios ha puesto en esta casa. Es nuestro Padre espiritual en esta casa. Y hay que apoyarlos, de verdad. Todos sabemos aquí, bueno, yo entré hace apenas creo que 2 años, algo así, y me he dado cuenta de que si Dios usa a este hombre, no hay duda. No hay duda. No hay duda ninguna. Igual a la pastora. Y hay que apoyarlos de verdad. O sea, porque aquí de verdad que el nombre es perfecto. La voz del Espíritu Santo se hace lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Y apoyémoslo siempre. No terminamos el estudio aquí. Todavía queda bastante material. Vamos a ver si el martes que viene lo terminamos, pastor. Claro que sí. Amén. Dale un aplauso, Señor. Tremendo, Luis. Te felicito. Bueno, yo creo que vamos a despedirnos, pero queremos orar. Si hay gente por internet que necesita oración, escríbalo porque lo vamos a saber y vamos a estar orando. Los que están aquí quieren que oremos por alguna petición, por algo especial. Ese testimonio de Juliana, lo dio super mega extra corto, es un testimoniazo de lo que yo soy testigo. Ella fue a un sitio donde estaba inhabilitada de todo, pero su fe le hizo salir en victoria. Y así es jovencita como está, tiene un largo testimonio que contar. Y damos gracias a Dios por su vida, porque está firme en quien Él ha creído y por cuanto lo ha creído, lo recibirá. No tengo ninguna duda. Que sepa el diablo que el que tiene que huir y tiene que huir para siempre. Peticiones de oración, aquellos que estén por internet pueden escribirlo. Por la familia, ¿quién más? Por toda la familia, amén. Por tus nietos, hijas, la familia, ¿quién más? Por los misioneros, por las iglesias, que se prediquen un evangelio cristocéntrico. Y vamos a orar, claro que sí. Nos ponemos de pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este estudio tan maravilloso que tú traíste y te pedimos, Señor, que de una manera sobrenatural
haya una intervención divina con cada familia aquí en la iglesia, con cada familia que está vía internet, con cada matrimonio presencial que están aquí y aún aquellos que han de recibir posteriormente esta grabación. Pedimos una intervención sobrenatural, unificadora, salvadora, restauradora, de tal manera que podamos cada vez ser más unidos unos con otros y que, Señor, podamos limpiar nuestra alma con vestiduras blancas para que cuando suene la trompeta, Señor, tu palabra dice que unos estarán en el campo trabajando, dos estarán durmiendo, uno será levantado y otro será llevado, porque la relación de salvación es una relación individual. Y te pedimos porque cada familia representada de la iglesia, la voz del Espíritu Santo y aquellos que han creído esta verdad que están vía internet reciban salvación y que sus vestiduras sean tan blancas y tan puras que cuando suene esa trompeta ellos la puedan escuchar y todos juntamente contigo seamos arrebatados al reino de los cielos. Porque esa es nuestra petición para estos días. Y sabemos que el tiempo de la gracia se ha cortado y va a tomar cumplimiento, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos estar más preparados para ese gran momento. Y que podamos cada uno de nosotros llevar este mensaje a muchos pueblos. Y muchos pueblos también se ha levantado. Aunque sabemos por tu palabra que será un remanente, nosotros creemos que va a ser un remanente grande. Porque la palabra no va a retornar atrás vacía y prospera para lo que ha sido enviada, pero nosotros queremos destacarla, porque estamos como iglesia viva, cortante y eficaz más que una espada de dos filos, como es tu palabra, para llevar este mensaje al mundo entero y que el mundo entero sepa y entienda que Jesucristo es el Señor. Mira a cada misionero, Señor, que está misionando en diferentes partes del mundo. Dale vitalidad y sabiduría y poder para que puedan portar la palabra salvadora y restauradora a muchos pueblos. Mira a cada hijo de la casa que necesita restaurarse. Y aquellos que algún día van a ser añadidos, Señor, como te decía en el libro de los Hechos, y tú añadirás los que han de ser salvos. Y nosotros sabemos que todavía tenemos tiempo para predicar un evangelio puro, cristocéntrico. Y desechamos y atamos y paralizamos el espíritu de Absalón sobre la iglesia. Lo atamos, lo cancelamos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que solamente tú tienes cabida en nuestro ser. Porque a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, hemos de servir. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo jueves. Un aplauso, Señor.